Buenos días a todos. Vamos a conversar el día de hoy sobre un tema muy importante y es el tema de hígado graso en atención primaria. Esta plática, esta conversación la tuvimos hace unos pocos días con un grupo de colegas que me invitaron amablemente a participar en el curso de actualización de Gastrosoluciones, que es un centro diagnóstico ampliamente conocido en Guatemala y de tratamiento para enfermedades de tipo gastrointestinal, y de quien pues me considero pues no solo amigo sino parte del grupo, porque resulta que mucho del trabajo que hacemos desde el punto de vista endocrinológico tiene mucha relación con el área de gastroenterología. Así que sin más preámbulo vamos a conversar sobre este tema. Es muy importante porque resulta que en la actualidad el hígado graso no alcohólico representa la enfermedad metabólica más frecuente en el planeta Tierra. Una de cada cuatro personas adultas en el mundo en promedio tiene esta condición. Y aunque es cierto que no todo el mundo va a evolucionar a complicaciones crónicas o complicaciones severas por esta situación, no solo está relacionada con riesgo de tener problemas directamente a nivel hepático, sino también se relaciona con otras condiciones de índole cardiometabólico, como vamos a ir conversando a través de la plática. Sin embargo, pues resulta que como son tantas las personas que tienen esta condición, eventualmente termina siendo una condición muy frecuente como factor de riesgo para otras complicaciones. Más o menos uno o dos de cada 10 pacientes con hígado graso no alcohólico o enfermedad hepática metabólica, como se llama en la actualidad, desarrolla esteatohepatitis no alcohólica. Y pues si hablamos de la población general, más o menos entre un 1.5 y hasta casi un 7% pueden tener hígado graso no alcohólico en la población general. Cuando evaluamos a los pacientes que evolucionan hasta cirrosis, que ya sería una de las complicaciones más severas derivadas de esta condición, vemos que entre 1 y 1.5 de cada 10 personas que tienen hígado graso no alcohólico desarrollan pues cirrosis a partir de esteatohepatitis. Vemos como en diferentes regiones del mundo también la condición va variando, es un poco menos frecuente en la parte norte de América, con un 25% casi de población afectada, y en Sudamérica, particularmente desde Panamá hacia la Patagonia, casi un 31% de la población está afectada. En Europa, casi 24%, en el Medio Oriente o en Asia, vemos aquí que 27%, en Oriente Medio 32%, y en África tienen la prevalencia más baja del mundo con un 13.5%, pero esto tiene que ver con otras situaciones de índole socioeconómica. A su vez, la diabetes mellitus también se relaciona con esta condición. Vemos cómo, si vemos las estadísticas de prevalencia, por ejemplo, de diabetes en la actualidad, se estima que casi un 11% de la población en Estados Unidos tiene diabetes mellitus, pero entre un 50 y 70% tienen enfermedad metabólica hepática no alcohólica asociada con diabetes. O sea, de los pacientes con diabetes, casi un 70% tienen esta condición asociada. En Latinoamérica, pues los porcentajes varían según el país que estemos analizando, pero en general entre 5 y casi 14% tienen diabetes en Latinoamérica, pero más de la mitad, casi el 60% de la población con diabetes en Latinoamérica tiene hígado graso. Y así con otras regiones, por ejemplo en Europa, la prevalencia varía entre 5 y 10% de diabetes mellitus, pero casi un 70% también de los pacientes con diabetes tienen hígado graso no alcohólico. En Asia, entre 5 y 16% tienen diabetes, 70% con hígado graso. En África, entre 2 y 22%, dependiendo del país que estemos analizando. Pero un 30% de la población con diabetes tiene hígado graso también. En el sur de Asia, entre un 9 y hasta casi un 20% pueden llegar a tener diabetes, con un 60% aproximadamente de pacientes con hígado graso y diabetes mellitus, y así pues en el resto de la población. Vemos entonces la importante asociación entre diabetes mellitus e hígado graso. A nivel de Estados Unidos y Europa, que es donde pues llevan mejores estadísticas que nosotros, se estima en la actualidad que existe casi 160 millones de personas con hígado graso no alcohólico,
De estas, 30 millones casi tienen esteatopatitis y casi 6 millones de personas en estas áreas del mundo tienen un índice de fibrosis bastante avanzado con F3 o F4 realizados por elastografía cuando pues analizamos la esteatopatitis no alcohólica como causa de esta condición. De hecho, en la actualidad resulta ser una indicación bastante frecuente para estar considerado dentro de la lista de espera de trasplante hepático por cirrosis descompensada. Vemos cómo condiciones como hepatitis C, por ejemplo, ha ido descendiendo de forma muy importante en los últimos años, sobre todo derivado de la posibilidad de contar con un tratamiento que ejerce un efecto bastante marcado positivo en la evolución de los pacientes con infección por hepatitis C. De manera que esto se ha reducido bastante, pero vemos como a través del tiempo, sobre todo después del año 2000, la frecuencia de esteatopatitis no alcohólica como causa de cirrosis descompensada que lleva a los pacientes a estar en lista de espera para trasplante hepático ha ido aumentando muchísimo, solo superada por alcoholismo crónico como causa de esta condición. En la actualidad pues es inevitable poder o tener que hablar de COVID. Ya desde antes de la pandemia teníamos evidencia muy importante de que iba aumentando la positividad o la frecuencia de obesidad, tanto de obesidad pues, total como de obesidad severa en la población de Estados Unidos, y así ha sido pues, en la mayor parte del mundo, incluido Guatemala. De forma que hasta el año 2018 casi un 43% de los pacientes en Estados Unidos tenían obesidad y casi 10% miren, tenían obesidad severa. Esto quiere decir que los pacientes tenían un índice de masa corporal arriba de 40. Evidentemente esto va a estar afectado muy probablemente por la situación del COVID, que dentro de otras condiciones que pueden llevar a los seres humanos a entrar como en crisis, resulta pues que las pandemias, entre ellas pues el COVID mismo, va a alterar no solo los recursos de forma directa, sino también indirecta en cuanto a la atención de la salud, y eventualmente va a llevar a que los pacientes empeoren sus controles de los factores de riesgo que los predisponen a complicaciones cardiometabólicas, incluido el hígado graso. La relación entre hígado graso y resistencia a la insulina es innegable. Sin embargo, se distinguen en la actualidad dos tipos de contexto clínico diferente. Por ejemplo, los pacientes que tienen un fuerte componente de tipo genético para padecer de hígado graso resultan tener pues ciertas variantes en ciertos genes también que vemos descritos acá que los predisponen a tener esta condición o a desarrollarla con más facilidad cuando se presentan condiciones en el ambiente que puedan favorecerlo. Sin embargo, cuando los pacientes tienen un componente no tan fuerte genético, pero sí mucho más intenso, en estilo de vida poco saludable, tienden a haber ciertas diferencias ya en el patrón de presentación. Por ejemplo, los pacientes que tienen más componente genético o una predisposición, una preponderancia de la parte genética, tienden a tener resistencia a la insulina, pero los pacientes que tienen un estilo de vida muy alterado, aunque no tengan mucho componente genético, tienen más resistencia a la insulina. Los pacientes que tienen componente genético importante, pues tienden a tener diabetes, pero los pacientes que tienen un estilo de vida un poco saludable duplican esa importancia o relevancia de este factor. También los pacientes que tienen un componente genético pueden elevar el riesgo de tener problemas cardiovasculares, pero también es más fuerte la asociación cuando el componente de estilo de vida es el que está dando problema. Sin embargo, los pacientes que tienen componente genético tienden más a hacer complicaciones crónicas, tienden más a hacer fibrosis o esteatopatitis que los pacientes que tienen el problema pues del estilo de vida poco saludable como factor predisponente. Estos pacientes pueden pasar muchísimo más tiempo en desarrollar las complicaciones crónicas. Sin embargo, pues es importante reconocer o recordar que el hígado graso como tal es una condición multifactorial que va a incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular, de obesidad y de diabetes, pero a la vez estas mismas condiciones van a elevar el riesgo de padecer no solo de hígado graso, sino de evolucionar a esteatohepatitis y complicaciones crónicas. De hecho, cuando unimos los tres factores, entre un 80 y 100% eventualmente van a progresar a más complicaciones de hígado graso no alcohólico. ¿Qué factores pueden predecir
que mi paciente va a evolucionar a fibrosis avanzada de la edad. Mientras más edad tenga mi paciente de tener el hígado graso, más riesgo va a presentar de desarrollar el avance a fibrosis. El sexo masculino, o sea, los varones tenemos más riesgo de evolucionar a esto. Los componentes del síndrome metabólico también son importantes. Si mi paciente tiene más componentes del síndrome metabólico, va a ir incrementando más el riesgo de tener esta condición. Si hay antecedentes familiares de diabetes mellitus, o si mi paciente es diabético, pues también. La presencia de plaquetopenia es un factor de laboratorio que puede predecir evolución a fibrosis avanzada y es algo a lo que hay que estar muy pendiente. Aunque mi paciente no tenga otros datos clínicos que sugieran cirrosis o problemas avanzados del hígado, tener plaquetopenia sí es un factor de riesgo para evolucionar a esto. Presentar los genotipos que predisponen a esta complicación, como habíamos platicado, ciertas variantes genéticas pueden llevar a mi paciente a tener más riesgo de desarrollar complicaciones crónicas. Las etnias, ciertas etnias, sobre todo de indígenas nativos americanos o ciertas poblaciones en Latinoamérica, tienen un riesgo mayor. Y la presencia de tabaquismo, siempre hay que evaluar si mi paciente fuma o no, como parte de los factores que pueden eventualmente llevarlos a tener más complicaciones, no solo de tipo respiratorio o cardiovascular directamente, sino también progresión a hígado graso en etapas más avanzadas de fibrosis. Dentro del punto de vista histológico, recordando que el estándar de oro para el diagnóstico de hígado graso es la biopsia hepática, el reporte de fibrosis avanzada del patólogo o presencia de fibrosis, la presencia también de inflamación portal, o ya de esteatopatitis en la biopsia, o el famoso apelotonamiento de grasa o ballooning intracelular, son factores que predicen que mi paciente va a evolucionar a fibrosis avanzada y que pues tengo que tomar en cuenta para no solo estimar el pronóstico, sino para darle también plan educacional a mi paciente. Los pacientes que tienen hígado graso no alcohólico y que además tienen síndrome metabólico, entonces están en un riesgo mucho mayor de tener eventos adversos, no solo de tipo hepático, o sea, no solo de fibrosis hepática como tal y cirrosis o eventualmente hepatocarcinoma, sino también de tipo cardiovascular, cardiometabólico, cerebrovascular. Los pacientes que ya en un estudio de elastografía reportan un índice de fibrosis 2 o mayor, también tienen un alto riesgo de desarrollar mortalidad relacionada con problemas hepáticos. Y pues al final de cuentas, si yo le sumo a mi paciente que tiene disfunción pancreática, además que pues tiene diabetes mellitus y que tiene enfermedad cardiovascular y es hipertenso y además tiene falla renal crónica, pues este seguro va a desarrollar complicaciones crónicas del hígado. Tengo que estar muy pendiente de ese perfil clínico de paciente para darle un seguimiento más estrecho. Y bueno, como ya hemos comentado, la biopsia hepática es el estándar de oro en la actualidad para estadificar a mi paciente. Ahora, no a todos los pacientes los llevan a biopsia hepática. Obviamente hay criterios para hacerla o no, sobre todo cuando uno tiene duda del origen del problema o el cuadro clínico no es muy sugerente, no hay tantos factores de riesgo, pues ya ahí el colega gastroenterólogo va a definir la conveniencia de hacer la biopsia. Pero pues desde el punto de vista clínico o con las ayudas diagnósticas que vamos a discutir más adelantito, pues podemos tener suficiente información para estadificar al paciente. ¿Cuándo evaluarlo para hígado graso? Pues yo les diría que prácticamente a todos, o sea, a cualquier paciente adulto, sobre todo si consulta por problemas de tipo metabólico, por hipertensión, por obesidad, lo tengo que evaluar para ver si no tiene hígado graso. O sea, pero bueno, recordar si es diabético, la asociación es muy fuerte. Hasta 7 de cada 10 pacientes con diabetes mellitus puede tener hígado graso. Si son obesos, aún más. Si a eso le sumamos la dislipidemia, pues definitivamente hay que evaluarlos para descartar que tengan esta condición. Si hay alteración de enzimas hepáticas o si hay presencia de cetosis en un ultrasonido. En alguna ocasión algún colega me preguntó, mire doctor, ¿y si a mí me reporta el radiólogo que tiene hígado graso, será que sí le creo? Porque yo siento como que a todo mundo le dicen que ahora que tiene hígado graso, me decía el colega. Pero en este caso, pues si el radiólogo le está diciendo a uno en el ultrasonido que tiene hígado graso, de plano lo tiene. O sea, el problema está en que a veces no se ve en el ultrasonido cambios sugerentes de, o sea, el no reporte de hígado graso en ultrasonido tampoco descarta que tenga hígado graso mi paciente, pero si de plano tiene hígado graso en ultrasonido, seguro tiene hígado graso. Y además, pues si hay alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, pues tengo que evaluarlo de forma más detallada.
Es decir, tengo que poner mucha atención al perfil de riesgo del contexto clínico de mi paciente. Como comentábamos, la biopsia hepática es en la actualidad el estándar de oro para diagnóstico de hígado graso, pero no a todos los pacientes es práctico, o desde el punto de vista de costo también y riesgo no vale la pena llevarlos a todos a biopsia hepática. Así que contamos en la actualidad con algunas pruebas de puntaje no invasivas que permiten clasificar el riesgo de tener o de estadificar a mi paciente con hígado graso. Tenemos el score NFS y tenemos el FIB4. El más práctico, en mi opinión, es el FIB4. Aquí lo único que tengo que hacer es descargar una aplicación o el Medscape a mi celular o a la computadora, a la tableta, lo que yo use con frecuencia, y introducir los datos de edad, el AST, el conteo de plaquetas y el ALT. Y con eso ya me sale un punteo. De acuerdo al nivel que mi paciente obtenga, yo así puedo ir estimando el riesgo de que tenga fibrosis. Y de acuerdo a eso también ya vamos a ver el algoritmo para el seguimiento. Estos niveles que están marcados acá han cambiado recientemente, sobre todo en este año que se dio por primera ocasión, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos definió una guía o desarrolló una guía para orientar a nosotros los médicos para poder establecer cuál es el plan de seguimiento de estos pacientes. Y como ustedes pueden ver acá, los parámetros o los valores son diferentes a lo que planteamos en la tabla anterior. Si mi paciente tiene un FIB4 menor de 1.3, a este paciente lo considero un paciente de bajo riesgo. Si tiene un valor FIB4 entre 1.3 y 2.67, lo considero que tiene un riesgo intermedio, y si tiene más de 2.67, pues tiene un riesgo alto de padecer de hígado graso con evolución a fibrosis. Obviamente, nosotros como médicos de atención primaria, endocrinólogos, gastroenterólogos, cualquier paciente que mire a algún paciente obeso, cualquier médico, mejor dicho, que mire a un paciente obeso, cardiólogos, ginecólogos, ortopedistas, lo que fuera, tenemos que recordar que mi paciente puede tener esta condición y de acuerdo a eso evaluar el perfil de riesgo. Si tiene dos o más componentes de síndrome metabólico, si es diabético o si yo ya tengo por alguna razón algún estudio de imagen, sobre todo ultrasonido, en el que me reportan hígado graso o alteración de las aminotransferasas, pues ya de acuerdo a su perfil de historia clínica y su contexto de laboratorio, voy definiendo los pasos que voy haciendo, introduzco los datos en la fórmula y de acuerdo a esto y según el valor que obtenga, ya decido qué hacer. Si mi paciente resulta estar aquí, entre 1.3 y 2.67, y tiene un riesgo intermedio de desarrollar fibrosis, lo recomendable es hacer una elastografía, un fibroscan. Y esto pues lo pueden hacer en el centro de estudio diagnóstico que ustedes prefieran. Yo les recomiendo GastroSoluciones definitivamente. Y de acuerdo al valor que nos den, entonces ya clasificamos a nuestro paciente en el riesgo intermedio, bajo o alto de desarrollar fibrosis a mediano y largo plazo y sabemos qué hacer. Si tiene un riesgo bajo, yo tengo que insistir mucho en mi plan educacional, en la corrección de factores de riesgo, que al final de cuentas no son solo para que mi paciente no tenga más problemas hepáticos, sino que son para que no desarrolle otras complicaciones. Diabetes mellitus, si aún no lo es, si no es hipertenso, que baje de peso, que tenga menos problemas de apnea del sueño, si tiene obesidad y además tiene problemas para dormir. O sea, tiene una serie de situaciones que tengo que tomar en cuenta, e igualmente si tiene un riesgo intermedio. Aquí ya tengo que evaluar la referencia con un hepatólogo, un gastroenterólogo que tenga experiencia en el manejo de estos pacientes. Sobre todo para evaluar la conveniencia también de realizar o no una biopsia hepática o hacer más estudios de seguimiento. Y si tiene un riesgo alto, pues de plano lo tengo que mandar. O sea, a ese paciente lo tengo que enviar. Este caso, solo para ejemplificar, este caso de una mujer de 62 años de edad, con obesidad, con diabetes mellitus como antecedente, ingesta de 2 vasos de vino a la semana, y estos valores de transaminasas, TGP y TGO, el recuento plaquetario de 150.000, cuando yo introduzco los datos de mi paciente a la fórmula, a mí me da un punteo de 3.18. Entonces, pareciera no tener tanta alteración esta paciente. Miren, las transaminasas apenas y están fuera del rango normal y sus plaquetas realmente no están tan bajas.
Pero en el contexto de una mujer de 62 años con obesidad y diabetes, resulta que esto ya me pone o coloca a la paciente acá en un perfil de alto riesgo de desarrollar fibrosis. Entonces es muy importante la orientación adecuada para el paciente y el seguimiento con el gastroenterólogo. Como les comentaba, resulta que este año, en 2022, las, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos decidió pues ponerse de acuerdo y hacer una especie de consenso y unas guías para saber cómo proceder. Y esto prácticamente resume lo que sugiero y es lo que estamos platicando. Yo tengo pacientes con perfil de riesgo alto, con prediabetes o pacientes ya con diabetes, obesidad, factores de riesgo cardiometabólico o alteraciones ya del perfil de transaminasas o ultrasonido, pues una imagen con esteatosis, y a este paciente yo lo voy a clasificar de acuerdo al FIB4. Según el valor que tenga, ya decido qué hacer, si le hago más estudios, elastografía, pruebas de seguimiento, lo refiero con el gastro, lo sigo viendo solo yo, o sea, todo eso lo vamos a ir definiendo de acuerdo al algoritmo de manejo. Que dicho sea de paso, el manejo se basa en lo mismo que usamos para pacientes con diabetes, con dislipidemia, con hipertensión, con obesidad, con apnea del sueño, con cualquier condición crónica cardiometabólica. Y esto incluye o se basa en pérdida de peso. La primera meta sería que perdiera un 5% del peso actual. Si nos ponemos muy ambiciosos desde el principio, de repente perdemos al paciente. O sea, el paciente se decepciona y dice, ya no quiero nada, no puedo. Pero si le vamos planteando metas asequibles, metas que puedan lograr y que sean relativamente fáciles de obtener, el paciente se va a ir sintiendo motivado a seguir cuidándose. Entonces, pero siempre la pérdida de peso es muy importante, es el parámetro clínico que más peso va a tener a largo plazo sobre la evolución del paciente con hígado graso. Para lograr esto, la pérdida de peso, yo voy a procurar pues que reduzcan la ingesta de calorías. Por lo menos que tenga un desbalance de unos 300, 400 calorías al día, si se puede hasta 500, para que vaya perdiendo peso. Promover la realización de ejercicio de inicio por lo menos 30 minutos al día de lunes a viernes, para que logre acumular 150 minutos de actividad física en la semana. Que no ingiera alcohol. O sea, lo más prudente es que evite la ingesta de alcohol como una posible noxa para su hígado. Y también se debe promover, si el paciente así lo decide y le gusta, que tome por lo menos de 2 a 4 tazas diarias de café. Esto es una buena noticia para los amantes del café. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado que el consumo de estas cantidades de café puede tener un impacto positivo en la evolución de los pacientes que tienen hígado graso no alcohólico hacia complicaciones más severas del hígado. Cuando nos ponemos ya muy estrictos en lo de las metas de pérdida de peso, resulta que yo, para tener regresión del hígado graso en mi paciente, tengo que procurar que pierda por lo menos 10% del peso actual y lograr que esa pérdida se sostenga, o sea, que no la recupere. Esto es muy importante, pero empezar por lo menos con 5%. Además de lo de la dieta, hay algunos estudios también sobre el impacto distinto que pueden tener diferentes abordajes dietéticos, en los cuales las dietas bajas en calorías o hipocalóricas y las dietas de ayuno intermitente demuestran tener un impacto bastante adecuado, positivo en la evolución de los pacientes que tienen hígado graso, sobre todo determinado por estudios de resonancia. Claro que hacer algo siempre es bueno, o sea, si el paciente puede hacer por lo menos mejorar su alimentación cotidiana y tener una dieta más balanceada y saludable, va a mejorar. Pero estas dos intervenciones tienen un impacto aún mayor sobre la evolución de los pacientes. La cirugía bariátrica ha ido ganando terreno con el tiempo. Es la evolución o la intervención que más eh, impacto puede tener fuera de lo de la pérdida de peso que estamos teniendo, y bueno, mucho tiene que ver con la pérdida de peso. Pero la situación es que a largo plazo los pacientes que tienen este tipo de intervención quirúrgica no solo pierden peso, sino que logran sostener esa pérdida de peso y pues resuelven de manera importante muchas de las alteraciones cardiometabólicas, incluido el hígado graso, que puedan haber tenido. Aquí vemos graficado lo que platicábamos con pérdida de peso. Si yo quiero que mi paciente tenga una resolución de la estetopatitis y regresión de la fibrosis, tengo que lograr que pierda un 10% del peso que tiene al inicio para que esta
mejoría sea sostenida. Pero aún con pérdidas de 5 a 6, 7%, yo puedo empezar a ver mejoría en estetosis hepática, en ballooning, en la biopsia hepática de mi paciente. Pero obviamente mientras más peso pierda, mejor. Para el manejo del peso, dependiendo del perfil de riesgo que tenga mi paciente, si es bajo, intermedio o alto, así tengo que ir siendo más estricto, digamos, más ambicioso con las pérdidas que tiene que tener. Pero el manejo básico es modificar estilo de vida, reducir el estrés, promover el ejercicio, evitar alimentos procesados, evitar alimentos que tengan un exceso de grasa saturada o azúcares añadidas. Esto pues con el objetivo de lograr pérdida de peso. Y también tengo en la actualidad la posibilidad de utilizar terapéutica médica, o sea, fármacos. Combinación de fentermina con topiramato, combinación de naltrexona con bupropión, orlistat, la liraglutide. En la actualidad, cuando ya tengo un paciente con esteatohepatitis no alcohólica, debo preferir utilizar agonistas de los receptores de GLP-1. Y dentro de estas, la semaglutida es la que más ha ganado terreno en los últimos años. Sin embargo, también puedo considerar, de acuerdo al perfil de riesgo del paciente, de las comorbilidades, de su contexto clínico, si conviene o no llevarlo a alguna cirugía bariátrica. Como hemos platicado, es una intervención que tiene un impacto bastante intenso y positivo sobre la evolución de estos pacientes. Con el manejo de la glucosa, igualmente, pues todo lo que es estilo de vida saludable, recomendaciones dietéticas, ejercicio, pero aquí puedo yo ya tener o contar con otras opciones. Además de los agonistas de receptores GLP-1, también puedo contar con los inhibidores de CGLT2. Los estudios con los que se cuenta en la actualidad sugieren un impacto positivo del uso crónico de este tipo de medicación sobre la evolución de los pacientes con hígado graso, pero el medicamento que más evidencia tiene de mejoría, sobre todo de pacientes que ya tienen un riesgo intermedio de desarrollar fibrosis o incluso que ya tienen fibrosis instaurada, es el uso de pioglitazona. Aquí hay bastante evidencia que sugiere que al usar pioglitazona puede haber incluso algún tipo de regresión con la fibrosis de mis pacientes. Sin embargo, tengo que ser muy cuidadoso con los pacientes que ya tienen cirrosis avanzada, porque en estos casos pues puede ser que no haya tanta regresión. Asimismo, puedo usar metformina, puedo usar inhibidores de DPP4, puedo usar acarbosa, insulina, de acuerdo al perfil de descompensación que tenga mi paciente, pues ahí ya no es tanto para el tema del hígado graso como tal, sino para mejorar su glucosa, pero pues ya me voy a los algoritmos de manejo para diabetes mellitus. En el manejo de hipertensión, en general, los pacientes deben buscar tener una presión arterial normal o en metas adecuadas. Esto quiere decir que tenga una sistólica abajo de 130 y una diastólica abajo de 80. Las medidas de estilo de vida saludable, alimentación, ejercicio, manejo del estrés, horas de sueño, todo eso es muy importante. Y utilizar de preferencia, ya sean agonistas de la enzima convertidora de angiotensina o de antagonistas de los receptores de AT2, de angiotensina 2, porque pues son los medicamentos de primera línea para hipertensión en este contexto. Sin embargo, puedo considerar eventualmente combinarlos con calciantagonistas, con diuréticos tiacídicos, incluso con beta bloqueadores, pero siempre con ciertas precauciones, sobre todo en pacientes que ya tienen cirrosis avanzada, porque si soy muy intenso con el manejo de la hipertensión, puedo tener eventualmente descompensaciones de su cuadro de cirrosis hepática. Con los lípidos, mientras menos mejor, independientemente del riesgo. Si tengo un paciente con riesgo alto cardiovascular, muy alto o extremo, pues así van a ser mis metas distintas, pero aquí el principio debe ser que mientras más bajo esté el colesterol LDL y el no HDL y los triglicéridos, mejor para mi paciente. La medición rutinaria de ApoB aún no está en boga. Se promueve mucho en la actualidad que se utilice como un parámetro más específico y sensible para el manejo crónico de estos pacientes. Sin embargo, pues hasta el momento es un estudio aún caro y poco disponible en la mayor parte de laboratorios. Igualmente, pues el uso de estatinas en este contexto es muy importante, pero lo puedo combinar con ezetimibe, con otros medicamentos como colesevelam, como también inhibidores de PSCK9, que son importantes en el manejo crónico de estos pacientes. ¿Qué medicamentos tengo en la actualidad? En resumen, desde la parte farmacológica nada más, tengo vitamina E,
que sí ha demostrado tener un cierto impacto positivo, sobre todo en pacientes con esteatosis e inflamación y ballooning, puedo también utilizar glitazonas, como la pioglitazona, como habíamos platicado, pues que es útil en este contexto. O en la India, pues está aprobada el uso de saroglitazar también, que es un PPAR gamma y alfa bloqueador. ¿Qué medicamentos están en fase 3 de investigación? El ácido obeticólico, el resmetirón y la semaglutide también están en evaluación. Tal vez sean los medicamentos más avanzados que eventualmente se van a aprobar para el uso en pacientes con esteatopatitis no alcohólica y parecieran ser muy prometedores incluso para la reversión de fibrosis muy avanzada. Mensajes clave para que recordemos todos siempre. La enfermedad hepática por grasa es la condición metabólica más frecuente en el mundo. 1 de cada 4 adultos tienen eso. Hay que sospecharla prácticamente en todo paciente que consulta a la clínica, sobre todo si tiene algún componente de síndrome metabólico. La evaluación con el puntaje de FIB4 seguido de la elastografía son pues muy útiles y prácticos en la evaluación de estos pacientes y en decidir cómo lo vamos a seguir y qué vamos a hacer, cómo lo vamos a tratar. El manejo, sin embargo, debe ser multidisciplinario. Debe incluir, obviamente, al médico de atención primaria, al endocrinólogo, al diabetólogo, al nutricionista, al gastroenterólogo, incluso a los asesores de ejercicio, a los motivadores, a cualquier persona que pueda ayudar a mi paciente a mejorar sus condiciones generales. Promoviendo la pérdida de peso, que es lo que pues, ya platicamos, que es la medida que más impacto tiene sobre la evolución a cronicidad o a complicaciones crónicas de estos pacientes. Y como medicamentos, lo que yo tengo disponible en la actualidad es vitamina E, pioglitazona, agonistas de receptores GLP-1 y probablemente inhibidores de GLT2. En el futuro puede ser que tengamos o contemos con otras farmacopea, pero en la actualidad estos son los medicamentos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Promover pérdida de peso. En el tema exclusivamente de hepático, ¿no? Para lograr regresión de esteatopatitis y fibrosis, tengo que lograr más del 10% de peso, de pérdida de peso de mi paciente y lograr que se sostenga. Pero eventualmente cualquier pérdida de peso me va a ayudar con muchos parámetros que pueden afectar a mis pacientes. De esta forma concluyo y espero pues que haya sido una actividad útil para todos. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima.